Seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista, y les aseguro que vamos a hablar de un tema súper, pero súper interesante. Esta, de hecho, es una de las entrevistas más impactantes que podemos hacer hoy en A Tu Salud, la revista, ya que mezcla la curiosidad de una serie de Netflix que pone un tema muy importante, pero muy importante sobre el tapete, con una realidad de seguridad pública que yo estoy muy segura que, por ejemplo, en nuestro país poco se atiende o se reconoce como una necesidad. Vamos a hablar del accidente de Goiânia en Brasil que se sucedió en 1987 y es considerado el peor accidente radiológico de la historia fuera de una instalación nuclear y ocurrió por algo tan común como el desagüe de un equipo médico abandonado. Para entender si estamos protegidos radiológicamente hablando en nuestro país y qué lecciones dejó este doloroso accidente en Latinoamérica, recibimos en Avances Médicos al físico médico Omar Arias, experto en protección radiológica y además CEO de Serofca. A ver, Omar, María vamos Laura. a hablar de lo que sucedió en Brasil para entender por qué se toca este tema en la serie, por qué resultó interesante y tan dramático como para darle pues cabida Claro. en el mundo del entretenimiento y por qué es importante pues aprovechar esto como un momento educable. Mira, excelente. Fíjate, lo primero es que este tipo de accidentes puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Esto es lo primero que debemos resaltar. Porque, bueno, inicialmente la radioterapia funcionaba antes de que tuviésemos aceleradores lineales donde yo acelero electrones y puedo entregar o electrones o rayos X a los pacientes. Antes lo que teníamos era material radiactivo, bien sea equipos de cobalto 60 o equipos de cesio 137. Estos equipos tienen una fuente radiactiva en el interior que está protegida dentro de un blindaje y lo que hacíamos era que salía la fuente, se exponía el paciente y volvía otra vez a retraerse dentro Y del por eso blindaje. era quizás tan tóxica, porque controlar las dosis no era tan Claro, sencillo. por supuesto, ese control y todo lo que era la protección del resto de los órganos no era tan accesible como lo que tenemos actualmente en tecnología moderna. Entonces, evidentemente, por eso, cuando hablamos de la radioterapia de hace 60 años o de 80 años, no tiene el mismo impacto en la salud de los pacientes de lo que tiene la radioterapia moderna o la protonterapia con el uso de protones. Por eso es que ese cambio, y lo hemos conversado aquí en tu programa, el cambio en la visión de cómo enfrentar el cáncer y no verlo como una sentencia de muerte es porque efectivamente la tecnología ha avanzado tanto que nos ha permitido muchísimo mayor control de nuestros pacientes. Ahora bien, ¿qué ocurre en Goiânia y que es un llamado de atención para todo el mundo? Bueno, allí ocurrió fue que uno de los equipos de cobalto 60 fue desincorporado adecuadamente, pero el otro equipo de cesio 137 lo desarmaron y quedó tirado en el piso, quedó allí abandonado. ¿Qué ocurrió y cuál es el mensaje acá? Primero, obviamente, a los entes reguladores. El ente regulador tiene que asegurarse justamente que desde la incorporación, es decir, desde la importación de la fuente radiactiva hasta su desecho final, es decir, hasta que ya terminó, Se se saca de desincorpora, circulación se el saca de equipo. circulación, va a un cementerio temporal o permanente, todo ese proceso debe estar controlado y regulado. En Venezuela nosotros tenemos a la Dirección de Energía Atómica que está suscrita al MINSI, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y ellos son los encargados responsables de hacer ese control. Eso es un control técnico, ¿sí? Y obviamente en nuestro país no producimos ningún tipo de material de manera directa, más allá de lo que se produce en ciclotrón, que en Venezuela solamente tenemos un ciclotrón que es privado y que produce material radiactivo para medicina nuclear, de muy baja dosis con respecto a lo que trabajamos aquí en Cesio. Para que tengamos una idea, quienes nos están escuchando, la cantidad de material que estuvo presente en el accidente fue de 1.375 curis de cesio 137 versus un curí que es la producción de todo un día para atender a 20 pacientes de flúor 18, por ejemplo. Lo que ocurrió allí entonces con ese cesio 137 es que además el tiempo de vida medio, es decir, la capacidad que tiene para emitir radiación es muy grande.
Cada 30 años él tiene la mitad de la actividad inicial, con lo cual, obviamente, una cantidad de material radiactivo que esté presente en cualquier superficie va a estar contaminando de manera muy, muy importante. ¿Qué ocurre? Esto da lugar justamente a que Netflix diga, bueno, ok, vamos a utilizar esto como parte de la serie, pero creo que es un punto bien importante para tomarlo en conciencia y, como tú bien lo comentabas, lo que nos deja de Pero, ¿qué enseñanza. pasó en Entonces, fíjate, Brasil? claro, se deja la fuente abandonada, unas personas entran a una clínica abandonada de radioterapia, el Servicio Goiano de Radioterapia, consiguen ese aparato y dicen, mira, esto pesa muchísimo, vamos a venderlo a una chatarrería para ganar dinero. Efectivamente lo sacan, lo desarman una parte Sin de saber que plomo estaban sin saber desarmando. nada, claro, ellos entraron, vieron los símbolos de radiación, pero como no se conocía mucho ese impacto de la radiación, ellos no asumieron nada, lo llevaron a la chatarrería, allí se abre justamente el depositorio, es decir, el blindaje final de ese cesio. ¿Y qué ocurría? El cesio 137 tiene una particularidad y es que en la noche brilla, en la oscuridad brilla. Y como brillaba y era unas particulitas como unos granos como de azúcar o un poquito más pequeñas que el azúcar, bueno, la gente decía, mira, estas son estrellas o es algo del cielo o son los extraterrestres. Es decir, obviamente estamos en un pueblo donde estamos en una chatarrería, la gente no entendía de qué iba esto, mucho menos iba a asociar eso con algo letal, porque bueno, se veía lo suficientemente inofensivo. Y esto incluso dio lugar, María Laura, a que la persona de la chatarrería entregara partículas de cesio a otras personas, al hermano, a los amigos, a los familiares. Toma, llévate un poquito, llévatelo a la casa. Había gente que lo colocaba como una especie de altar, habían otros que se lo untaban en la piel, o sea, para brillar. Ojo, esto ocurrió en la vida Ajá, pero ¿qué real. consecuencias a nivel de salud le trajo esto a esta gente? Es lo Bueno, que quiero que claro, hablemos. entonces, ¿qué ocurre? Como hemos venido hablando, si estamos hablando de tanta cantidad de radiación y Claro. allí presente de manera Y permanente, directa. exacto, era como que si yo me estuviese dando un tratamiento de radioterapia, que trajo como consecuencia los síndromes de irradiación aguda, es decir, empezaron a presentar primero náuseas, vómitos, mareos, pérdida de cabello, alopecia, Wow. después presentaron incluso quemaduras, y entonces, claro, comienza a llegar un grupo de personas al hospital de Goiânia y dice, mira, yo trabajo en la chatarrería y tengo estos síntomas, yo trabajo en la chatarrería, hasta que, y ojo, esto pasa, inicia el 13 de septiembre y pasan varios días hasta que finalmente, después de 10 días, llega la esposa del dueño de la chatarrería, quien lleva el material de cesio 137 porque dice, mira, desde que esto está en mi casa, es que efectivamente la gente se está enfermando, entonces esto es algo que está haciendo daño. Lo lleva a vigilancia radiológica, nosotros en Venezuela tenemos lo que se conocería como Contraloría Sanitaria y es muy importante aquí aprovechar este espacio porque a mí me sorprendió, a mí, que en 1987 alguien supiera llevar eso a vigilancia sanitaria. Nosotros aquí, mucha gente no sabría, nosotros tenemos Contraloría Yo no Sanitaria, sabía, no, exacto, no y allí sabía que eso existe, existía. eso depende del Ministerio de Salud y es el ente regulador de todo lo que tiene que ver con permisología en las instituciones de salud, etcétera, y serían justamente los encargados de recibir un reporte como este, pero ellos también están encargados de análisis de malaria, o sea, hay una cantidad de actividades que están en manos de este departamento. Entonces, claro, allí se empiezan a destapar, digamos, las alarmas y comienza un proceso en donde uno de los médicos del hospital dice, hey, esto me parece muy raro y me parece que esto ocurre por algo de irradiación. Vamos a llamar a alguien conocido. Bueno, al regreso vamos a hablar cómo se resuelve, Ujú, qué consecuencias trae a largo plazo, si ujú. son permanentes, las consecuencias precisamente de la exposición a este tipo de material radioactivo sin control. Y con eso cerramos el tema con nuestro invitado el día de hoy para hablar de lo que cuenta esta serie de Netflix, que pues narra un poco la historia de Goiânia y este caso de radioactividad, contaminación por radioactividad.